Buenas noches, estimado magíster y compañeros. Mi nombre es Derón Molina Cortés. Estoy acompañado de mi compañero Luis Barahona. El día de hoy vamos a presentar el desarrollo de varios ejercicios para la materia de electricidad y magnetismo. Empezamos con el primer ejercicio. Plantea lo siguiente. Una carga puntual de 2 microcoulombs se encuentra en el origen de coordenadas. ¿Cuál es el campo eléctrico en el punto 3 metros en el eje X y 0 metros en el eje Y? Empecemos planteando los datos. Tenemos que la carga de la fuente es de 2 microcoulombs, lo que vamos a transformar a 2 por 10 elevado a la 6 para poder calcularlo. Como datos también en el eje de las coordenadas tenemos en X 3 metros y en el eje de Y 0 metros, teniendo como resultado una distancia total de 3 metros. Para poder calcular el campo eléctrico necesitamos la constante de Coulomb, que corresponde a 9 por 10 a la 9, elevado a la 9. La fórmula sería la siguiente. El campo eléctrico equivale a la multiplicación de la constante de Coulomb por la carga de la fuente elevado para la distancia al cuadrado. Siguiendo con la fórmula, vamos a ir reemplazando los datos que tenemos en las variables. E es igual a 9 por 10 elevado a la 9, que es la constante de Coulomb, reemplazando la carga de la fuente que corresponde a 2 por 10 elevada a la menos 6 sobre 3, que es la distancia total elevado al cuadrado. Empezamos resolviendo, multiplicamos la constante de Coulomb para el valor de la carga de la fuente, obteniendo como resultado 18 por 10 elevado a la 3. En la parte del denominador tenemos como resultado 9, que es de la elevación del 3, la distancia total. Mm, listo. Hacemos esta división y tenemos como resultado que el campo eléctrico para este ejercicio es de 2000 newtons sobre coulombos. Ok. Seguimos con el ejercicio 2. Una esfera conductora de radio R igual a 0.2 metros tiene una carga total de Q igual a 1 microcoulomb. La pregunta es, ¿cuál es el campo eléctrico en un punto a una distancia de 0.5 metros del centro de la esfera? Del mismo modo empezamos con los datos. Para este ejercicio tenemos que la carga de la fuente corresponde al valor de 2 por 10 elevado a la menos 6. Ya, aquí también tenemos que el radio es de 0.2 y tenemos también 0.3. La diferencia entre estos correspondería al valor de 0.3, ¿sí? La constante de Coulomb, igualmente que en el anterior ejercicio, mantenemos al ser una constante 9 por 10 elevado a la 9. Ocupamos la misma fórmula de la ley de Coulomb para calcular el campo eléctrico. Igualmente vamos reemplazando las variables. El campo eléctrico E es igual a la constante de Coulomb, 9 por 10 elevado a la 9. Esto por el producto de 1 por 10 elevado a la menos 6, que es la carga de la fuente, sobre 0.3, que es la distancia que tenemos y la elevamos al cuadrado. Multiplicamos la constante de Coulomb por la carga de la fuente, teniendo 9 por 10 elevado a la 3 sobre el cuadrado de 0.3, que corresponde a 0.09, dando como resultado 100.000. Esto lo vamos a simplificar y tendríamos que el resultado es de 10 elevado a la 5 newtons sobre coulombos. Siguiendo con el ejercicio 3. Dos cargas puntuales, Q1 es igual a 3 microcoulombos y Q2 es igual a menos 2 microcoulombos. Se encuentran separadas por una distancia de 5 metros. ¿Cuál es el campo eléctrico en un punto a una distancia de 2 metros de la carga Q1 en la dirección que forma un ángulo de 60 grados con la línea que une las dos cargas? Del mismo modo, empezamos ordenando los datos. Tenemos como primera carga de la fuente 1, corresponde a 3 microcoulombos. La carga de la fuente 2 es menos 2 microcoulombos. La distancia 1 sería 4 metros, la distancia 2, 5 metros. Tenemos también en el ángulo teta, que es el ángulo formado por la dirección,
correspondiente a 60 grados. Igualmente vamos a ocupar la constante de Coulomb, 9 por 10 elevado a la 9. Para estas variables corresponden Q1, carga de la fuente 1. Sí, igualmente ocupamos las mismas variables. Listo, empezamos transformando los valores. Transformamos los valores de las cargas Q1 y Q2, siendo Q1 3 por 10 a la menos 6 y Q2 menos 2 por 10 a la menos 6. Esto con el fin de poder resolver el ejercicio. De ahí representamos el problema con los datos gráficamente. Tenemos aquí un triángulo, lo hemos dividido en dos. Como vimos, la distancia aquí total sería 5 metros y está dividida por las dos distancias, 2 metros y 3 metros. Principalmente tenemos el ángulo de 60 grados, que es el ángulo de teta. Para esto, bueno, restamos 180 menos 60, tendríamos el otro ángulo que sería de 30 grados. Y de ahí con estos datos podemos calcular mediante el seno de 30 del ángulo que obtuvimos recién, sería sen de 30 es igual a 2 metros, que es el ángulo opuesto, sobre la hipotenusa, que es el valor que desconocemos. Igualmente, bueno, aquí despejamos en función de x y tendríamos que x es igual a 2 sobre el seno de 30, dando como resultado 4 metros. Siguiendo con los pasos, vamos a ocupar la siguiente fórmula, que corresponde al campo eléctrico es igual a la constante de Coulomb por la carga de la fuente número 1 sobre la distancia más la constante de Coulomb por la carga de la fuente número 2 y la distancia 2. Del mismo modo, reemplazamos los valores en la fórmula y en las variables. La carga de la fuente 1 estaría multiplicando a la constante de Coulomb en ambas cargas, 9 por 10 a la 9 elevado a la 9 por 3.10 elevado a la menos 6 sobre 4, que es la distancia número 1 elevado al cuadrado, más 9 por 10 elevado a la 9, la constante de Coulomb, que multiplica a 2 por 10 elevado a menos 6, que es la segunda carga de la fuente, y esto dividiendo a 4 sobre 2, que es la segunda distancia. Resolviendo la primera fórmula que corresponde a la primera carga y a la segunda, tenemos que para la primera carga sería de 1687.5 más 1125. Estos valores tienen magnitud de Newton sobre coulombos del mismo modo, que corresponde al cálculo del campo eléctrico, teniendo como resultado 2812.5 Newton sobre coulombos. Continuando con el ejercicio número 4. Está planteado de la siguiente manera. Un alambre conductor de 0.5 metros de largo y 1 milímetro de diámetro transporta una corriente eléctrica de 2 amperios en una región donde hay un campo magnético de 0.2 teslas. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la fuerza magnética que actúa sobre el alambre? Empezamos con los datos, teniendo que L es la longitud del conductor, D corresponde al diámetro, C mayúscula sería la corriente eléctrica y B mayúscula la densidad de flujo magnético. Como se muestra en los datos que nos proporciona el ejercicio, la longitud del conductor corresponde a 0.5 metros, el diámetro es de 1 milímetro, la corriente eléctrica corresponde a 2, que sería 2 amperios, y la densidad del flujo magnético es 0.2 teslas. Para el desarrollo de este ejercicio vamos a ocupar la fórmula de la ley de Lorentz, que plantea lo siguiente. Para poder calcular la fuerza magnética, vamos a multiplicar B, que es la densidad del flujo magnético, por C, que es la corriente eléctrica, y esto a su vez vamos a multiplicarlo por la longitud del conductor. Vamos reemplazando los datos que tenemos del ejercicio en la fórmula de la ley de Lorentz, teniendo que esta fuerza magnética se puede obtener mediante el producto de 0.2 teslas
por 2 amperios y por 0,5 metros, teniendo como resultado que la fuerza magnética es igual a 0,2 newtons. Listo, con esto acabaríamos de explicar la realización de estos ejercicios. Espero que haya sido de utilidad. Estamos muy agradecidos. Muy buenas noches.